Bueno, pues yo creo que ya estamos preparados y preparadas para la siguiente actividad. Como decía, en este caso es una entrevista. Va a ser una entrevista a Rosa Montero con el título La ridícula idea de no volver a verte, que es el título de una de sus novelas. Y a ella la va a presentar Berta Rubio. Yo voy a presentar a Berta, que va a ser la entrevistadora. Y para mí es un placer siempre presentar a Berta porque de alguna manera pues me siento un poco como, como su pupilo en esto de la física, ¿no? Ella es doctora en física, profesora de investigación del CSIC y actualmente vicedirectora del Instituto de Física Corpuscular. Ocupa y ha ocupado puestos en paneles internacionales de los más relevantes a nivel internacional. Por poner solo un ejemplo, pues ha participado y ha sido miembro del comité científico que aprueba experimentos de los que se realizan en el CERN. O actualmente es copresidenta del Consejo de la Colaboración NUSTAR, que es ahora mismo en Europa pues como la gran colaboración de estructura y astrofísica nuclear. Pero por encima de todo, como he comentado antes, para mí, pues al igual que Lise Meitner, es la física que nunca perdió su humanidad. Así que le cedo la palabra a Berta y ella va a conducir esta entrevista. No se te oye. Muchas gracias, Quique. Hola, Rosa, ¿nos ves? Hola, Berta. No te veo. ¿No me ves? ¿No ves la mesa siquiera? Sí, pero estás... es que... Sí, vale. Es que sí, estoy al se ve final muy borroso, presencial. vale. Estoy presencial Fenomenal. aquí para Vale, animar un vale. poco, aunque es un poco triste siempre ver tantas butacas vacías aquí delante, pero bueno, tenemos muchísimos seguidores remotos. Genial. Hola a todos. ¿Qué tal? A ver, es un honor contar esta tarde con la presencia de Rosa, con la que vamos a poner el broche final a estas jornadas de ciencia y género del proyecto Meitner. Rosa es una de esas personas que prácticamente no necesita presentaciones. Su larga trayectoria como escritora y periodista habla por sí misma. Sin embargo, voy a hacer un pequeño repaso de algunas cosas para recordarlo. Rosa ha escrito 17 novelas y varios ensayos, incluida su historia de mujeres y pasiones, muy al hilo de lo que estamos comentando en estas jornadas. Su obra está traducida a más de 20 idiomas y ha recibido multitud de premios. Por ejemplo, en el 2017 fue galardonada con el Premio Nacional de las Letras. El año pasado, su penúltimo libro, Los tiempos del odio, ganó el Premio Violeta Negra Occitan 2020 del Festival Toulouse-Collage du Sud en Francia y el Premio de Honor del Festival de Panamá Negro. Actualmente trabaja en el diario El País, en el que fue redactora jefe del suplemento dominical durante algunos años. Y bueno, y otras cosas más, pero no quiero alargarme más. Así es que, como podéis observar, se trata de un recorrido brillante, destacando además que Rosa es una maestra en el arte de las entrevistas, por lo cual yo estoy un poco acomplejada y espero que sea benévola conmigo, una pobre física experimental tratando de ser entrevistadora, ¿no? Y luego, pues, como inciso final, pues os quiero comentar, como decía Quique, que una de las razones de invitar a Rosa a estas jornadas fue que en el año 2013 escribió una novela que se llamaba La ridícula idea de no volver a verte, en la que hace un recorrido sobre la vida de Marie Curie, uno de los grandes referentes de las mujeres en la ciencia, que ha salido aquí comentado varias veces y que comentaremos también un poquito más. Yo recomiendo ese libro, a mí me encantó y da también un aspecto un poco más humano de los temas científicos. Es un libro atractivo y ameno, a pesar de que el hilo conductor sea la muerte del marido de Marie Curie, Pierre. Y con esto paso ya directamente a la entrevista. A ver, en primer lugar, Rosa, a mí me gustaría, ya centrándonos en este libro tuyo, ¿sueles releer tus libros y es este un libro que te guste volver a releer? Háblanos un poquito. Jamás. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a esto. Muchas gracias por estar ahí, Berta, y decir esas cosas tan lindas de mí. Tengo un currículum largo porque ya soy muy mayor y empecé muy joven, pero bueno. Yo creo que la inmensa mayoría de los escritores no releemos
Es muy raro, yo creo, el escritor que se relee. Los libros son vida, escribir es vivir y es vida de primera magnitud, de primera calidad. Y bueno, de la misma manera que tú en tu vida no te la pasas rememorando los tiempos pasados de manera incesante, pues tampoco te gusta volver a meterte en un pedazo de vida tuya que ha quedado atrás, porque cada libro es un pedazo de vida que quedó atrás, ¿no? De alguna manera. Así que no he releído, a veces lo único que tienes a veces para corregir alguna traducción, que por otro lado yo solo puedo en realidad corregir bien. Podría corregir bien el inglés, el francés también lo leo, pero puedo caer en muchos falsos amigos, ¿no? No tengo tanta precisión y luego pues tampoco soporto releerme, así que en las traducciones me leo el primer capítulo o dos, espigo y veo que es el tono y se acabó, no los releo más, ¿no? Así que no releo de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Y qué es lo que te animó, lo que te inspiró para escribir este libro? Ya sabes, lo digo en el comienzo del libro, ¿no? La verdad es que tú no escoges los libros que escribes, sino que los libros te escogen a ti. Realmente, normalmente las novelas nacen de una imagen que aparece en tu cabeza con la misma autonomía con la que aparecen los sueños por la noche, ¿no? Las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente donde nacen los sueños, ¿no? Y luego pues van creciendo. Y en este caso, que no es una novela exactamente, pues surgió de una carambola, ¿no? De hecho, primero resulta que estaba escribiendo una novela que se me murió. De repente me quedé bloqueada y ahí está. Quedan 3 capítulos nada más que escribí y yo antes de llegar a la escritura concreta en el ordenador ya me he pasado antes escribiendo en la cabeza muchísimo, un año y pico tomando notas, o sea que ya llevaba trabajando un montón y tenía escritas 3 capítulos en el ordenador y de repente pues perdí fuelle y dejé de creerme la novela y ahí tengo los 3 capítulos metidos en la nevera mental, están muy mohosos, no creo que vuelva a retomar esa novela, ¿no? Pero entonces me dio un ataque de pánico porque ya me pasó una vez esto mismo con una novela después de mi 3er libro y eso me condujo a un bloqueo de casi 4 años, ¿no? Que no podía escribir y que no se me movían ideas en la cabeza, que es lo peor todavía, ¿no? Porque ya os digo que escribir se escribe mentalmente, ¿no? Entonces me dio un ataque de pánico y no se lo conté a nadie, por la cosa esa de que si no nombras algo no existe, ¿no? Y llevaba como 10 días en esa agonía, sin contarle a nadie que me había bloqueado, cuando por las casualidades estas increíbles del destino, mi editora Elena Ramírez del Seix Barral me mandó el diario de duelo de Marie Curie, que es un diario brevísimo de 25 folios que escribió Marie en el año siguiente a la muerte de Pierre Curie, que como sabéis salió un día de casa, le atropelló un coche de caballos y le mató en el acto. Entonces yo me leí, ella me lo mandaba para que hiciera un prólogo para una colección de libros diminutos que tiene, ¿no? Y entonces yo me leí esas 25 páginas y de repente el texto me abrió la cabeza, me dio una patada y me abrió la cabeza, porque yo conocía, como todos conocemos, la biografía heroica, digamos, y oficial de Marie Curie desde hacía mucho tiempo. La había citado en algún libro mío de historias de mujeres, pero siempre a partir de esa, digamos, biografía oficial. Y es esa historia de esa mujer tan, bueno, ese genio, evidentemente, pero tan frío, tan controlado, tan impávido, ¿no? Ya sabéis que Einstein decía que era fría como un pescado, ¿no? Que era como un bacalao de fría, ¿no? Y equivocándose, la admiraba muchísimo, dicho sea de paso, Einstein, pero decía eso de ella, ¿no? Y equivocándose muchísimo. Y entonces es verdad que no tiene fotos en las que sonríe y que es esa cosa como aparentemente tan controlada, pero leí ese diario y su animalidad emocional es verdaderamente, es un grito animal de dolor y es pura emoción desbordante. Entonces esto me comprendí que había otra mujer que no tenía nada que ver con esa, ¿no? Y eso me pareció maravilloso, me hizo que Marie Curie adquiriera muchísima más complejidad y muchísimos más colores, ¿no? Fuera mucho más poliédrica y de repente, a la luz de ese descubrimiento, ¿no? De esa hondura, de esa cima, digamos, ¿no? Pues de repente comprendí que
que lo que quería hacer era utilizar a esta grandísima persona, no voy a decir mujer ya, ¿no? Grandísima persona, enorme persona, compleja, tal como la veía, para como si fuera una pantalla, ¿no? O una pared en la que rebotar mis propios pensamientos, mis propias reflexiones que llevaba en esos años, porque a medida que vas creciendo vas pasando por diversas mesetas en la vida, en las que te paras un momento, miras alrededor y te preguntas, ¿estoy viviendo la vida que quiero? Te preguntas, de repente te paras a pensar cosas esenciales sobre tu vida. Y yo estaba en una de esas mesetas. Primero porque tenía 50 y tantos años, segundo porque se había muerto mi pareja hacía 2 años, entonces llevaba ya 2 o 3 años reflexionando mucho, ¿no?, sobre cuestiones esenciales del vivir. Y cuando descubrí esta Marie Curie inmensa, pues comprendí que podía rebotar en ella todas estas cuestiones y ver cómo ella las solucionaba o no las solucionaba, cómo las vivía, compararlas con cómo lo vivía yo, cómo lo solucionaba, y hacer esa especie de diálogo que es lo que es el libro, ¿no? Es una especie de diálogo no solo con Marie Curie, entre Marie Curie y yo, sino también con el lector o la lectora. Es como si estuviéramos sentados en un rincón de la sala hablando íntimamente, ¿no? Sí, una motivación muy, muy humana, evidentemente, la que te inspiró esta historia. Durante estas jornadas pues, hemos hablado mucho de figuras ocultas de la ciencia, y Marie Curie siempre sale como la mujer que no sufrió de ese ocultamiento de alguna manera. ¿Y tú por qué piensas que ella surgió, o sea, tuvo esa gran visibilidad? ¿Es por el premio Nobel? ¿Es por el hecho Bueno, de que subiéramos su biografía, que siempre conocer a una persona quizá un poquito más ayuda? Mira, sufrió muchísimo toda su vida del ocultamiento y estuvimos a punto de perder a Marie Curie 100.000 veces por condiciones de discriminación y si la conocemos es porque es una persona que ahora vamos a ver cómo lo consiguió, pero es una persona que ha ganado 2 premios Nobel en 2 duros de ciencia y en 2 materias distintas, ¿eh? Y solamente hay otros 3 premios Nobel que han ganado también 2 premios, pero solo uno, que es Pauli, en 2 materias distintas, porque los otros 2 lo han ganado en la misma 2 veces. Y solo uno, que es Pauli, en 2 materias distintas. Y el de Pauli no merece la pena en comparación con Marie Curie, porque el de Pauli 1 es el Premio Nobel de la Paz, que está muy devaluado, reconozcámoslo. O sea que la única persona en la historia de los premios Nobel que ha ganado 2 premios Nobel de ciencias en 2 materias distintas es Marie Curie. ¿Cómo no va a ser visible? Evidentemente. Ahora, para llegar a conseguir eso, tuvo que pasar por todas las capas de la invisibilidad posible. Todas, o sea, empezando porque como sabéis, era una niña en la Varsovia, en la Polonia ocupada, que ni siquiera podía, o sea, ya había una invisibilidad incluso de su nación, de su pueblo, de su lengua. No podía ni hablar en polaco y de hecho, pues daban clases por la noche en polaco, en plan resistencia, ¿no? O sea, que ya había esa invisibilidad doblemente invisible al ser mujer. En aquella época, cuando terminaban los estudios a los 14 años las niñas, allí en Polonia y en la inmensa mayoría del mundo, las niñas no podían seguir estudiando. No podían seguir estudiando. Os recuerdo que en España se admitió, se hicieron legales los estudios en la universidad para las mujeres, creo recordar que en 1911. Antes no podíamos estudiar en la universidad, ¿no? Ni siquiera eso. No es que nos costara llegar y fuera más difícil, es que ni siquiera podías, ¿eh? Vale. Entonces, en aquella época de Marie Curie, pues es que no había estudios en las universidades para mujeres en casi ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, en unos textos autobiográficos que escribe María cerca de los 60, escribía de maravilla, debo deciros, de maravilla. Incluso se planteó ser novelista de joven, curiosamente. Bueno, pues en esos textos autobiográficos dice que cuando terminó el colegio, con 14 años, pues
que siguió estudiando por las noches por su cuenta, leyendo libros y estudiando. Y dice, porque había oído que en algunos sitios como en Rusia o en no sé dónde, otro sitio decía, dejaban estudiar a las mujeres en la universidad. Lo decía como había oído, o sea, como muy de oídas, muy de lejos, como una cosa legendaria que había oído, de la que no estaba ni siquiera muy segura, como quien dice, he oído que existen los unicornios alados, ¿no? Entonces, con esa esperanza, esa niña de 14 años, de una familia pobre, hija de profesores, un profesor de química, su padre y tal, pero pobres, pues con esa esperanza, ella siguió estudiando por las noches. Entonces ya luego se enteraron de que en efecto podrían ir a estudiar a París, pero su hermana mayor, Bronia, quería estudiar también, quería ser médico, y entonces ella no tenían dinero, y desde luego al único que pagaron estudios sus padres fue al hijo, al hermano, al varón, al único. Entonces, Bronia, que era la hermana mayor, pues llegaron a un acuerdo. Ella dijo, que fue idea de Marie, dijo, yo me voy a trabajar de allá de niños, de niños de aristócratas y tal, para darles pues, tutor a Aya, y recojo todo el dinero y te pago los estudios a ti, Bronia, y cuando tú consigas terminar la carrera y tengas trabajo, me pagas a mí los estudios, ¿no? Entonces ahí otra vez estuvimos a punto de perderla, porque se enamoró del hijo que era uno de los, que fue luego uno de los matemáticos más importantes polacos, ahora no me acuerdo qué se llama, Casimir, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero bueno, se enamoró del hijo de los dueños, de sus señores, digamos, ¿no? Del hijo mayor. Y claro, los señores pues se montaron en cólera como se iba a enredar ese chico, ¿no? Ese primogénito, ¿no? Con una criada, que es como la consideraban esa pequeña aristocracia polaca, ¿no? A ella, y les obligaron a romper. Y a ella tuvo una gran depresión, tenía tendencia a las depresiones y, como no, con una vida tan difícil. Y estuvo a punto de tirar la toalla, efectivamente, estuvo a punto de tirar la toalla. Ahí la pudimos volver a perder nuevamente, porque no. Entonces, ya por fin se marcha a Sorbona y empieza efectivamente a estudiar en unas condiciones que no tiene para comer, que no tiene para abrigarse. Hace tanto frío que se tapa cuenta ella que había veces que hacía tanto frío en su chambre de bonne, ¿no? En la parte de arriba del edificio, que se acostaba, se ponía no solamente toda la ropa encima, sino también una silla para que pesara y sentir como que no tenía tanto frío, ¿no? Bueno, entonces conoce a Pierre Curie, que afortunadamente era un hombre, y luego hablaremos de eso, era un hombre mucho más abierto, ¿verdad?, para la época, y que la respeta, pero aún así tiene que hacer todos sus estudios de doctorado, que es lo del radio y tal, sin que le den un laboratorio, sin que le den absolutamente ninguna ayuda, sin que le den ningún soporte. Y además todos esos trabajos los hace, se casa con Pierre Curie, y Pierre Curie la respeta efectivamente, pero todos esos trabajos los hace mientras lleva adelante la casa, mientras limpia, mientras hace la comida, que por cierto sus cuadernos con recetas están al lado de las fórmulas químicas, y parecen también fórmulas químicas, ¿no?, con las recetas de la comida. Cuidando de las niñas de tal manera que cuando nace su segunda hija se siente tan absolutamente abrumada, agotada de cuidar a las dos niñas, de estar todos los días en un galpón sin condiciones, que era lo que tenían como laboratorio, removiendo pechblenda, ¿verdad?, toneladas de pechblenda ahí en el patio, con un frío aterrador y tal, empieza a enloquecer de tal manera que de repente se va a trabajar y vuelve corriendo a su casa porque teme que las niñas les haya pasado algo malo, y ahí estuvimos otra vez a punto de perderla. Otra vez. Y afortunadamente, si es que se puede decir afortunadamente, se murió su suegra, y entonces su suegro se vino a casa y se puso a cuidar a las niñas, y gracias a eso tenemos a Marie Curie. Seguimos. Le dan el premio, consigue aislar el radio, tal. Llaman al premio a Pierre Curie.
y le dicen que se lo van a dar solo a Pierre Curie y a Becquerel, ¿no? Y Pierre Curie, que eso le honra, y es muy raro en esa época, dice que no, si no va Marie. Ahí la podríamos haber perdido si no hubiera tenido un hombre que hubiera sacado la cara por ella. No hubiera tenido ni ese premio ni el siguiente, seguramente. Otra vez la hubiéramos podido perder. Entonces, al fin consienten los del Nobel en dárselo, pero no la dejan subir a ella, a recogerlo, solamente a él, que de todas maneras le da el premio, le dedica el premio y dice que ha sido ella, que era la verdad, porque era el estudio, era el trabajo, doctorado de Marie. O sea que hemos podido perder 20.000 veces, 20.000 veces. Y pensando en esta vida tan durísima, pienso en cuántas otras Marie Curie tiene que haber habido que no hayan llegado nunca. Y después de soltar todo este rollo, quería decir una cosa que me ha parecido interesantísima. Que antes, cuando estaba esperando para entrar, he oído que estabais leyendo un comentario de alguien a la sesión anterior, que decía que los currículos están ya demasiado cargados y que no se pueden meter como para meter contenidos de género. Me ha dejado pasmada eso, porque es que es el error garrafal en la manera de afrontar esto. Es que no hay que meter en los currículos contenidos de género. Es que hay que reconocer que los currículos que tenemos ahora son una manipulación de la historia, que falta la mitad de la historia, que nos la han robado. No hay que meter contenidos de género, hay que meter a las mujeres en donde les toque. Cuando se hable de la fisión nuclear hay que hablar de Liz Meitner, no el día 8 de marzo, sino cuando toque el tema. Y como eso todo, o sea, es que no hay que hablar de contenidos de género, ni hay que esperar al 8 de marzo. Lo que hay que hacer es reconocer quiénes son las mujeres que han intervenido en la ciencia a lo largo de la historia, que aunque parezca mentira hay montones, pero montones, como Emma Noether, por ejemplo, una de las matemáticas más grandes de la historia de la humanidad, cuya fórmula ha sido esencial para el desarrollo de la física. Hay que meter a todas esas mujeres cuando corresponda. No hay que ampliar el currículo para meter cuestiones de género. Que esto es esencial, pero esencial, vamos. Muchas gracias, Rosa. La verdad es que tenía 2 o 3 preguntas, pero ya las han contestado la mayoría en todo lo que nos has comentado. O sea, queda claro que el premio o los 2 premios Nobel, pero yo creo que sobre todo el primero, que fue el que costó trabajo, el otro ya no le hizo falta tener un hombre al lado para conseguirlo, pero en ese primero sí que jugó un papel fundamental el tener una persona al lado, un hombre que la defendió y que contrasta mucho efectivamente con el caso de Lise Meitner, que es el eje de estas jornadas y lo que motiva la obra de teatro que se estrenará mañana, que empieza muy parecido, cosas muy parecidas a las que has contado, por dificultades de entrar a la universidad, de pagarse, bueno, en ese caso le ayudó la familia, pero vamos, vivió varias dificultades y eso, que tuvo un compañero estupendo, en realidad, un compañero científico estupendo al lado mucho tiempo, pero que luego, a la hora de la verdad, cuando tuvo que defenderla, pues primaron sus propios intereses y bueno, no cuento más porque la historia de mañana, ¿no? Pero en fin, efectivamente yo creo que en el caso de Marie Curie, ella era una mujer inmensa, fabulosa, pero además tuvieron que dar unas condiciones para que no quedase relegada en la sombra como otras figuras ocultas que han ocurrido. Una cosa que hemos discutido, Rosa, aquí en estas jornadas es que Marie Curie pues, se ha convertido en muchos casos en el símbolo, ¿no? de la mujer científica y lo que se presenta. Se ha discutido mucho sobre las vocaciones científicas en las mujeres, en las niñas. Tenemos claramente un déficit, se ha discutido muchas cosas sobre este tema, todas interesantísimas. Llevamos casi una jornada con el tema. Y uno de los puntos que se ha discutido es si es una buena idea de verdad presentar a Marie Curie como el ejemplo y si ese ejemplo tan grande, esa mujer gigante,
no intimida un poco a las chicas que piensan, si ese es el referente, yo no voy a ser una Marie Curie, luego no me atrevo ni siquiera a intentar empezar la carrera científica? ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Hay que usarla, hay que no usarla con prudencia, hay que combinarla con otros ejemplos? No, ninguna prudencia. Yo creo que no, que eso no pasa. Es decir, lo que tenemos que tener, lo que hay que hacer es normalizar. Normalizar los montones de ejemplos de mujeres científicas que hay, algunas enormes como Marie Curie, que sobre todo es enorme no solo porque era un genio, desde luego, pero es enorme por las dificultades que fue capaz de superar, es decir, es enorme por su capacidad de lucha, es enorme por su tenacidad, ¿no? Realmente yo creo que la conciencia de su propia genialidad le ayudó, ¿no? Aparte de la suerte relativa, porque también ella escogió, ¿sabes?, de encontrar a Pierre Curie, ¿no? Pero lo que hay que hacer es sacar más ejemplos, que no sean todos tan enormes con dos Nobeles, ¿no? O sea, hay ejemplos de todo tipo que quiero decirte que los hay, evidentemente los hay, y nunca va a hacer daño, ¿no? Como de la misma manera que la existencia de Einstein o de Darwin no hace daño a los hombres, ¿no? Lo que hace daño es no tener modelos. Recuerdo un comentario, no es de una científica, pero es que el comentario es tal cual, ¿no? Un comentario terrible de Clara Schumann, ¿no? Clara Schumann, como sabéis, esposa de Schumann, era una pianista dotadísima y además compositora de unas piezas maravillosas que tenemos, que han quedado hoy y que están en el catálogo de su marido, pero con el nombre de ella, no es que se lo haya apropiado, ¿no? Pero que se puede, si ponéis Schumann, hasta ahora han salido dentro de las composiciones del marido y ahora ya se están haciendo grabaciones de ella solo, ¿no? Y son preciosas, piezas preciosas, pero no tiene muchas. Y no tiene muchas porque tiene poquita composición. Pues porque en su diario puso, la pobre Clara, puso, hubo un momento en que aspiré, tuve la idea, tuve el ensueño de dedicarme a componer. Pero luego comprendí que si ninguna otra mujer lo había logrado, ¿cómo iba a lograrlo yo? Y ahí se enmudeció y dejó de componer. Bueno, lo más trágico es que es mentira. Es que ha habido compositoras a lo largo de la historia, pero montones, desde Hildegarde de Bingen en el siglo XII, quiero decir, ¿no? O sea, compositoras importantísimas a lo largo de la historia. Y en ese momento, en el momento de Clara Schumann, en Europa, había otro montón de compositoras importantísimas. Al principio de la ópera hay otra compositora que no lo sabemos. Y ese es el problema, que nos han robado nuestro pasado. Y no solo a las mujeres, a los hombres. La historia que conocemos es una historia mutilada, es una historia mala, mal hecha, mentirosa. Entonces, al robarnos nuestros modelos, las mujeres han tenido a lo largo de la historia que volver a empezar cada vez. Cada vez que empezaba una tenía que empezar a estrenar el mundo. Y muchas no podían con ese peso. O sea, lo esencial es tener modelos. Que son grandes, mejor. Si hay medianos, también, estupendo. Muchos, cuanto más, mejor. Eso se ve en todas partes, quiero decir. Cuanto más modelos tengamos, aunque sean enormes, y si son enormes también mejor, más haremos ciencia, más haremos arte, más haremos política, más haremos música. Rescatemos todos esos modelos que estaban antes, efectivamente, porque eso desde luego no nos va a abrumar en absoluto, nos va a enseñar un camino. Muchas gracias, Rosa. En parte es la motivación de estas jornadas, ¿no? Que se habla de las pioneras, en general, no solo de Marie Curie, sino de otras cuantas en la física nuclear y de partículas, como se han llamado estas jornadas, pero aquí han salido otros ejemplos de otras mujeres, porque cuando empiezas a tirar de ejemplos, efectivamente salen muchos, y también se ha dicho, pues, con respecto a la entrada de las mujeres en la universidad, se han dicho en estas jornadas, bueno, tuvimos que reentrar porque estábamos antes, lo que pasa es que nos echaron. Entonces ahí fue cuando tuvimos, como comentabas, ¿no?, que volvernos a hacer sitio para volver a entrar otra vez. En estas jornadas también hemos, por aquello de que, pues eso, vamos a estrenar la obra de teatro
mañana y hemos también conectado un poco el mundo de la cultura en el sentido más popular, aunque aquí todos los científicos estamos aquí y pensamos que la ciencia es cultura también, pero más cercano a las humanidades, ¿no? Y entonces, pues esa cercanía entre el teatro y la ciencia ha sido muy enriquecedor. El equipo Miner, pues hemos estado hablando con los actores, con el equipo de teatro, ha sido una experiencia muy, muy positiva y enriquecedora. ¿Tú crees que desde el punto de vista de la literatura también podría haber una aproximación mayor entre las ciencias y las letras, por decirlo de alguna manera, eso que ahora está tan separado y tan dividido y que históricamente pues antes no era así y el humanismo pues un poco aumentaba todos los aspectos? ¿Cómo ves tú ese tema? Claro, no, si has puesto el dedo en la llaga. Bueno, históricamente, pero nos tenemos que remontar al mundo clásico, ¿no? a Grecia, porque es que España en concreto es un país tremendamente científico, y no porque no tenga, ya ha tenido y tiene buenísimos científicos que además son heroicos porque realmente se mueven en unas condiciones tremendas y con uno de los presupuestos de I+D más bajos de Europa y con más recortes entonces no por eso, sino porque se ha cultivado desde siempre, desde hace siglos, pues como un cientificismo social tremendo, ¿no? Yo creo que esto viene leyendo, hay un libro maravilloso que es El laberinto español de Gerard Brennan, en donde cuenta justamente cómo el hecho de que en España las grandes universidades estuvieran dirigidas por la Iglesia hasta durante siglos esenciales como el siglo XVIII, ¿no? Pues hizo que realmente hay unas citas en ese libro alucinantes, ¿no? Pues que, no sé, 50 años después de Newton aquí en España, en la Universidad de Salamanca, pues se negaba, se decía que la ciencia era como una manera de dar entrada al demonio, ¿no? Es decir, que es que verdaderamente hemos sido tremendamente reaccionarios ante lo científico, mientras en Europa, en el mundo, se desarrollaba esa modernidad científica, nosotros estábamos todavía en el medievo, ¿no? Y eso, pues de esos polvos, estos lodos, ¿no? Hay que recordar que Unamuno, que verdaderamente era un gran intelectual, ¿no? Y un tipo muy interesante, sin embargo, dijo y lo repitió varias veces esa barbaridad, ¿no? De que inventen ellos, ¿no? Porque con ese desprecio, ¿no? El desprecio del intelectual humanista que se ha cultivado en España, ¿no? Como si la cultura no fuera efectivamente, como tú has dicho, ciencia también. Yo no veo ninguna diferencia, ¿no? Entonces, pues con ese desprecio típico, pues Unamuno dijo varias veces que inventen ellos porque en lo que nosotros somos buenos, lo dijo tan orgulloso, es en la mística, ¿no? Así que, ¿qué nos importa la tecnología, eso que inventen ellos, ¿no? Entonces, yo estoy harta de ir a sitios públicos, a mesas redondas de escritores, etcétera, ¿no? Que de repente escritores muy conocidos, ¿no? Pues se ponen a hacer... No, porque es que me dijeron no sé qué de una cantidad, pero yo no sé de esto no entiendo yo, porque yo de números, yo eso no. Y toda la audiencia se ríe, como si fuera... alardear de ese analfabetismo les hiciera más poetas, no sé, una cosa extraordinaria y extraña, ¿no? Es decir, en España, si no sabes quién es, si no te suena vagamente quién es Shakespeare, eres una bestia, y es lógico, eres una bestia si no te suena vagamente quién es Shakespeare, pero si no tienes ni idea, ni te suena vagamente, yo qué sé, lo que son las leyes, no te digo ya ni que las sepas ni que las entiendas, que no es fácil dar las leyes de la termodinámica, pero que no te suene un poco, pues eso no importa, ¿no? Eso no importa nada. Entonces eso... A mí me parece una mutilación de la realidad, que es la que yo he sufrido, claro, como tantos niños. A mí me encantaba la ciencia, pero como escribía desde pequeñita, cuando tuve que decidir entre letras y ciencias, escogí letras y no volví a dar ciencia en toda mi vida, ¿no?
como me gusta mucho, he leído mucho de divulgación científica y tal, pero me falta base matemática, sin duda, ¿no? Para ir más adelante. Y siempre he considerado que es verdaderamente una mutilación de la realidad y un embrutecimiento descomunal, ¿no? O sea, luego los científicos han hecho en España, que yo también lo entiendo, porque cuando estás en un mundo en una sociedad tan reactiva, o sea, tan poco porosa hacia lo científico y tal, pues como que uno se encierra también, ¿no? Y no se desarrolla como debería. Entonces, en España hemos sido, yo creo, yo diría que ha habido una actitud por parte de los científicos que ahora ya afortunadamente se está abandonando, pero también muy cerrada, muy elitista, muy en contra de la divulgación científica, que parecía como si fuera como un anatema. Estoy hablando de décadas pasadas, ¿no? Y al contrario que, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en donde han tenido una relación con la ciencia mucho más sana y con la tecnología y, por lo tanto, también con la divulgación científica por parte de los científicos, ¿no? Pero, por fortuna, pues eso está también pasando. Yo creo que ahora hay una convergencia creciente cada vez más en las últimas 2 décadas y en la última década, desde luego, pues como un impulso dentro de la ciencia también, ¿no? Para divulgar, para salvar esta brecha artificial que nos separa y que nos embrutece totalmente, ¿no? Y que es completamente absurda, ¿no? Y así hay como muchas iniciativas geniales, como la de la Big Bang Theory, ¿no? Que me encanta, estos locos maravillosos que medio dirige Eduardo Sáenz de Cabezón, el matemático, ¿no? Y que sabéis que hacen esta especie hacen como los monólogos cómicos, pero de ciencia. No sé si los habéis visto alguna vez, son maravillosos, verdaderamente, ¿no? Eso está genial, por ejemplo, y el teatro, hacer cosas como estas, genial, me parece genial. Curiosamente, los físicos no somos tan aficionados a Big Bang Theory, pero bueno, algunos sí que lo ven también. Pero yo creo que está claro que tú te aproximas a los temas científicos porque has escrito libros de ciencia ficción y no dices tonterías, quiero decir, dices cosas... Muchas gracias. Sí. Me interesa mucho. Para mí la definición, sí, la definición del mundo. Yo estoy congelada. Sí. No sé sí, pero es que vuelvo a ponerme, esperad. Pero está muy bien. A ver, o es mi ordenador. Parece a ver que está otra vez. No, parece que me he vuelto ahora ya. Ya está. Sí, ahora. Sí. Vale. Sí, yo te iba a preguntar si hablabas con algún científico o algo para comentar tus historias. Sí, bueno, sí. Me interesa muchísimo, como os he dicho, la ciencia, leo mucha divulgación, pero leo también las partes científicas de los periódicos y entonces los voy recortando las cosas y tal y cual. Entonces, pues, no solo en mis novelas de ciencia ficción, por supuesto hay mucha ciencia, hay otras en Instrucciones para salvar el mundo también hay mucha, o sea, normalmente, porque en mi descripción y en mi visión del mundo la ciencia está, es que no puedo evitar que esté la ciencia, porque la ciencia está en todas partes, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como evidentemente no me fío de mí misma en el sentido de que no tengo esa base, ¿no? Rigurosa, ¿no? Y porque además toco todo tipo de ciencias, porque claro, todo tipo de disciplinas, porque claro, es que tengo una curiosidad universal, entonces me gusta absolutamente todo, o sea, me gusta la neurociencia, me gusta la física, me gusta incluso las matemáticas si me lo ponen muy facilito, ¿no? Me gusta la paleontología, yo qué sé, me gusta todo, ya digo, todo, ¿no? La biología, por supuesto, me gusta muchísimo también, ¿no? Pues bueno, pues entonces lo que hago es que cuando termino el borrador, efectivamente, pues dependiendo de qué temas haya tocado, pues me busco algún científico que lo mire a ver si digo alguna tontería descomunal, ¿no? para que me lo revise. Pero vamos, el contenido de ciencias es mío, ¿eh? O sea, no es que vaya a buscar... Y luego salen natural, ¿no? Por ejemplo, porque ya lo tienes, es decir, no es que busques documentación para eso, es que lo tienes en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de Bruna Husky, pues hay 2 plataformas orbitales, ¿no? En donde viven 2 sociedades.
que están, pues bueno, alrededor de la Tierra, claro. Entonces, para subir a estas plataformas orbitales hay un ascensor espacial. Entonces, la gente que no sabe esto, pues puede pensar que es que se me lo he inventado y que es una locura, pero no. Es que yo hace un tiempo pues leí el proyecto del ascensor espacial, que si entras en internet y pones ascensor espacial salen hasta los planos, ¿no? Es un proyecto japonés que se supone que quieren crear ese ascensor espacial para 2067, que yo creo que se les atrasará el proyecto, pero bueno, tienen el proyecto y tal. Entonces, pues, mi ascensor espacial, pues se me ocurrió porque lo había leído, si no, no se me hubiera ocurrido. Y el ascensor lo describo tal cual como es el proyecto, ¿no? Colgando de nanotubos de carbono y tal. Pues bueno, porque lo había leído ya, ¿no? O sea, que es que, pues eso, si no te mutilas, pues tus intereses en el mundo abarcan muchas cosas, claro. Y para esta audiencia que está muy preocupada por la divulgación, como se ve en estas jornadas, y también es un tema que se ha discutido mucho, porque también para el tema de las vocaciones científicas en las mujeres, pues también hay que hacer divulgación. ¿Tienes algún consejo que darnos? ¿Seguimos siendo muy oscuros a la hora de explicarnos o vamos cada vez mejorando? menos? Cada vez menos, sí, cada vez menos. Pero sí, un consejo esencial, primero, es saber resumir. Quiero decir, o sea, saber resumir al esqueleto de la idea y al esqueleto de la explicación de la idea. Es decir, entonces, no estás hablando con un compañero que te pueda además decir, no, pero es que esto entonces no se cumple en todos los principios. No hablamos de esos. Si algo que quieres, yo que sé, un adelanto científico, que quieres divulgar, pues tienes que ir al corazón de lo que ese adelanto científico supone, al corazón de la traducción de lo que ese adelanto científico supone. Y si quedan algunos flecos por demostrar, no entres en los flecos, di solamente que quedan flecos por demostrar. O sea, di la fragilidad, el porcentaje de fragilidad que pueda tener, pero no te vayas a los flecos, porque esos no nos interesan, no nos caben en la cabeza, no los entendemos, digo la gente en la calle, ¿vale? Entonces, hay que ir a la esencia. No hay que mentir, pero hay que simplificar. Hay que simplificar y hay que saber resumir y hay que saber analizar lo que es tu trabajo hasta dejarlo en los huesos y eso traducirlo. Y muchos creo que no lo sabéis hacer. Sí, está claro. Vamos aprendiendo poquito a poco. Nosotros, por ejemplo, en nuestro instituto, el Instituto de Física Corpuscular, pues tenemos 2 personas dedicadas a la divulgación. Una es un científico y la otra es una periodista que no sabe nada de ciencia. Entonces, esa combinación, la verdad es que es muy positiva porque se van moderando el uno al otro y yo, no sé, me parece que está muy bien. También te quería preguntar, los científicos a veces nos asusta un poco el tema del periodismo, porque con todo el respeto a todos los periodistas y sobre todo a ti, como hoy en día está todo se instrumentaliza la noticia tanto en unos sentidos y en otros, pues a veces nos da miedo que nosotros damos una noticia inocentemente y que luego salen unos titulares que dices, pero si yo no quería decir, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Porque hay temas científicos pues que son que la gente es muy sensible a ellos, pues el tema del cambio climático, el tema de la energía, lo nuclear, imagínate, ¿no? Solo la palabra nuclear ya parece que tienes que andar ahí con pies de plomo. Entonces, a veces también eso nos hace un poco reticentes a lo mejor a comentar. No. Mira, tienes toda la razón en el sentido de que verdaderamente hay unas tropelías tremendas, porque además falta información científica en esta sociedad, en muchos periodistas, por supuesto, porque además hay periodistas que son muy mantas y que son muy poco rigurosos, evidentemente.
Porque yo estoy harta de leer efectivamente un titular alucinante y luego lees el texto y no tiene nada que ver, dices, ¿pero de dónde han sacado este titular? O sea, que eso, esa es otra cosa, que muchas veces los que titulan, que ese es un gravísimo problema, los que titulan no son los que hacen el texto, los que titulan están en la mesa de redacción, no tienen ni idea, eso sí que no, a lo mejor el que hace el texto es un periodista científico y sabe de ello y le interesa, pero de repente titula un imbécil o una imbécil, ¿no? Entonces yo creo que primero lo que acabas de decir de la unión de un periodista con un científico para dar información me parece fenomenal. Y luego que se debería quizá lo que podríais hacer es pedir la revisión bueno, por lo menos del titular. Que queréis saber el titular. Antes de la entrevista que queréis saber el titular. Pedirlo. O sea, que eso, yo creo que eso no está mal, porque muchas veces creo que las mayores tropelías de la información científica se hacen con el titular. Y realmente es brutal, porque es que, y sobre todo en cosas que es muy trágico, es en cosas que atañen a la salud, ¿no? Porque crea una ansiedad y unas expectativas tremendas, ¿no? Y ahora este año, ¿verdad?, de la pandemia, en donde la ciencia de repente deberíamos tener más conciencia de lo importante que es, pues ha habido un caos, ¿no?, también de información, entre otras cosas porque tampoco sabíamos nada y lo hemos ido sabiendo sobre el coronavirus, pero también ha habido un verdadero disparate, ¿no?, de informaciones completamente raras y cruzadas y conflictivas y contradictorias, ¿no? Pero creo que podríais exigir de verdad que queréis saber el titular, sí, para dar la entrevista o lo que fuere, sí. Bueno, pues, a ver, yo creo que voy a dar la palabra. Bueno, primero te agradezco muchísimo que hayas contestado a todas estas preguntas, pero como si no te importa, como estamos aquí, te están siguiendo, ¿cuántas personas están? 80 personas, muy poquitas en la sala, la mayoría, o sea, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas sentadas, pero el resto telemáticamente. Pues, pero de alta calidad, ¿eh? Si te parece, le vamos a decir al público si quiere hacerte alguna pregunta. ¿Te parece bien? Me parece genial. ¿Tenemos algo en el chat? Vale, pues en el chat tenemos algún comentario, pero no tenemos una pregunta propiamente dicha. Lo que hay es una mano levantada. Beatriz Gato ha levantado la mano. Pues si quieres hablar, Beatriz. A ver, ¿me oís? Sí. Perfectamente. ¿Me oís? Sí. Bueno, es que la cámara me funciona mal, por eso prefiero no poner cámara. Bueno, era mal, la verdad es que más que pregunta era comentario. Uno sobre el segundo premio Nobel de Marie Curie, que también la tuvieron que defender algunos hombres porque no se lo querían dar por prejuicios, porque ella había tenido un romance, digamos, con un hombre casado, un colega casado, Langevin. Ella era viuda, llevaba ya unos años viuda, ¿no? Porque murió muy joven, Pierre, en 1906. Entonces ella, bueno, pues pasó eso, que parece ser que Langevin decía algo así como que, bueno, como lo de su mujer, como que su matrimonio realmente estaba acabado y no sé qué, o sea que... Pero bueno, el caso es que la sociedad se enteró y eso de que estuviera con un hombre casado lo vieron muy mal, incluso le hicieron esto de ir a su casa, o sea, pero manifestaciones a la puerta de su casa, de público, que iba ahí, o sea, gente de la calle, que iban a echarla de Francia, y todo eso pasó. Entonces no la querían dar el premio Nobel y la tuvieron que defender algunos hombres. No me acuerdo quién fue el que más la defendió, pero también Einstein también la defendió. Einstein también, porque claro, también a ella la dio mucha depresión. Entonces, pues eso, Einstein la animó mucho a que tenía que ir a presentarse y realmente uno fue el que dijo, no, hay que darle el premio Nobel. ¿Cómo no lo vamos a dar el premio Nobel por un asunto personal, ¿no? De moral. Eso quería decir. Y otra cosa, si me permitís, es que ayer estuve todo el día, escuché todas las actividades de ayer, esta mañana no, pero dejadme que diga una cosa que es muy importante de Lise Meitner, y es que hay un efecto en física nuclear que se llama el efecto Auger, es un efecto muy importante, y ese efecto lo descubrió y lo explicó, y todo esto varios años antes Lise Meitner. O sea que a Lise Meitner
la han estado, o sea, dando por culo, vamos a decir, también en esto. Lo siento, pero es así. Eso es una barbaridad. Y se sigue llamando el efecto oye. Por pie, oye. Y se sigue llamando así. Dice Miner, o Miner, sí, tienes razón. Beatriz. Claro. Vale, muchas gracias, Beatriz. Vale. Pues lo que cuentas de Pierre Langevin, efectivamente, porque hay una retornadora. ¿Oís bien vosotros? Beatriz, cierra el micro. Ah, vale, muy bien, ahora sí. Vale, pues lo que cuentas efectivamente de Paul Langevin, sí, en efecto. Lo que pasa es que la que realmente puso ahí los ovarios y fue a coger el Nobel, a recibir el Nobel, fue ella, porque es que le dieron el Nobel, ¿no? El segundo Nobel. Y entonces, justamente a las 2 o 3 días de que se lo concedieran, de que le llegara la carta y se hiciera público que le habían dado el Nobel, la mujer de Paul Langevin, con la que él siguió de todas maneras, Langevin, como bien sabéis, era un genio también, era un genio, pero como persona a mí me parece que era un imbécil, realmente, ¿no? O sea, entonces, pues la mujer de Paul Langevin le descubrió las cartas de amor de Marie Curie, así de mal las guardaba, ¿no? Y eran unas cartas tórridas y tremendas, que se han hecho públicas, en mi libro vienen algunas de ellas. Y entonces la mujer las publicó en la prensa, las cartas de Marie Curie. Y ahí es cuando se organizó el cirio total. Efectivamente, a esta le defendió, la querían echar de la Sorbona, la querían echar de Francia, fueron a tirar piedras a su casa, se tuvo que refugiar en casa de un amigo con sus niñas porque la querían linchar. Y entonces los del Nobel le mandaron una carta diciendo que por favor, en vista de eso, que no fuera a recogerlo, porque claro, ya se lo habían dado, no se lo podían retirar, ya era público, le dijeron que no fuera a recogerlo. Y ella les mandó una carta tan increíble diciendo, no tiene nada que ver, creo que me han dado el Nobel por mi trabajo, no tiene nada que ver con estas calumnias, con esta cosa, con este horror, con esta intromisión en mi vida, y ahí estaré. Y no tuvieron más remedio que aceptar que fuera. Y fue, y se pegó su discurso maravilloso, y después le dio una depresión y desapareció un año de la vida. Casi muere. Es otro de los momentos en donde casi consiguen acabar con ella. Sí. Sí, se fue a Zakopane, a un hospital, que por cierto hay una escuela de física nuclear muy famosa en Zakopane, ahí donde estuvo Marie Curie. Pues de momento no veo más preguntas. Sí, hay una pregunta aquí en el público. Anabel. Sí, bueno, antes de nada, Rosa, muchísimas gracias por venir. Imagino que estarás cansada de que te lo digan, te admiramos, eres un referente. Creo que eres un referente además de cultura científica y precisamente mi pregunta va por ahí. ¿Esta es tu primera experiencia siendo entrevistada por una científica? ¿Qué tal ha ido? No, que va, no, me ha ido fenomenal y además Berta me parece un genio y es una entrevista preciosa, pero llevo bastante tiempo participando en cosas mixtas de ciencia y de cultura, porque claro, porque ya digo que esto se está moviendo, afortunadamente ya llevo, no sé, llevaré 7, 8, 9 años participando en cosas, en mesas redondas, en entrevistas, en cosas así. Menos mal. Sí, Anabel, y luego Anabel Marian tiene una mano levantada y a continuación habla Anabel. Venga. Vale, hola Rosa, bueno, muchas gracias por la entrevista. Te quería preguntar, tu novela ha servido para popularizar, ¿no?, la figura de Marie Curie, o por lo menos muchos detalles de su vida que entiendo que el gran público pues, no conocía. Tengo curiosidad por si a lo mejor hay alguna otra científica que te inspire o si tienes pensado hacer alguna novela similar con otro personaje científico. Pues mira, por el momento no, porque además ya sabes que, como he dicho antes, tú no escoges los libros, sino que los libros te escogen. Y yo tengo 4 libros por delante ya en la idea, ¿sabes? Estoy preparando ahora un libro que es una especie de medio de ensayo, medio ficción, uno de esos libros raros míos sobre creación y locura. Y ahí tiene bastante parte científica también de neurociencia, ¿no? Sobre todo.
y de biología y tal, pero así en general, ¿no? Hay algún texto, hay algunos libros que voy a citar de alguna científica, de hecho, pero ya científicas contemporáneas y esto, ¿no? Y luego lo que dices, el siguiente es una novela que no tiene nada que ver con ciencia, el siguiente es una Bruna Husky, que sí tendrá que ver, que es decir, es otra de ciencia ficción, que es así, y el siguiente es otra novela que no tiene que ver, otro ensayo que no tiene que ver con la ciencia. No sé si tendré vida para hacer todo eso. Y hay personajes de la ciencia maravillosos, mujeres maravillosas que se podrían hacer 20.000 cosas. Ya he dicho, Amy Never me parece un personaje tremendo porque es que la pobre, además, aparte de ser una genia, es que trabajó sin cobrar durante no sé cuantísimos años. Bueno, tiene una vida tremebunda, ¿no? Ada Byron también tiene una vida fantástica, ¿no? La madre de la computación, ¿no? No sé, es que hay montones de mujeres con unas historias, hay muchas astrónomas muy interesantes, ¿no? No sé por qué hay un montón de astrónomas. A las mujeres les da por la astronomía, curiosamente, ¿no? Y hay bastantes astrónomas también con unas vidas súper interesantes, ¿no? Y el Madame de Lavoisier también, ¿no? Que junto con su marido pues crearon la química moderna, ¿no? Es otro personaje increíble que cuando además guillotinaron a su marido, pues ella rehizo todo lo que... Y les guillotinaron a su marido y les dejaron, quedaron con todos los textos, con todos los papeles y con todo, y ella tuvo que volver a recrear todo y hizo los tratados de química, ¿no? De todo lo que habían estado haciendo en su vida, su marido y ella, ¿no? Y Madame du Châtelet, que ha sido la gran introductora de Newton en Francia y que era tan maravillosa, ¿no? O sea, y que tenía una vida también con amante de Voltaire y una mujer maravillosa, ¿no? O sea, es que hay montones de mujeres interesantísimas. Tenemos ahora en la sala a Anabel y después tenemos a Olga Mena en el remoto. Pues yo quería decir primero que nosotros la entrevistamos en raíz de 5 y ahí no era un matemático. Sí. Y bueno, no, yo te quería preguntar es porque, bueno, a mí personalmente me gusta mucho combinar la ciencia con la poesía. Tratar de hacer poemas con un lenguaje científico e intentar llegar así. Mi pregunta es si crees que sirve... que puede ser otra forma de aproximar la ciencia y si es una buena idea o crees que sería mejor separar simplemente las dos. Nada, de separar nada, una unión, la vida es toda mezcla, ¿no? La vida es mezcla, absolutamente, o sea que me parece genial, no se me había ocurrido esa idea, me parece preciosa, ¿no? La de poemas científicos, me parece preciosa. Y además tiene sentido, ¿no? Tiene un sentido intrínseco, porque el poema es ritmo, es música, la música es matemáticas. O sea que sí, me parece que puede funcionar muy bien. Pues quería darte las gracias por el libro, porque el libro de la absurda idea de no volver a ver, la ridícula idea de no volver a verte, cuando apareció en mi vida, apareció en un momento de duelo también y me ayudó mucho. Y de hecho lo tengo en casa y lo releo y lo regalo y lo regalaré todas las veces que haga falta porque creo que es necesario también en ese sentido. Así es que gracias. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias, de verdad. Vale, pues ahora tengo que decirte que de astrónomas invisibles sabe muchísimo Olga Mena, que es la que te va a hacer la siguiente pregunta, y además también tiene algún familiar por ahí que creo que tiene 2 premios Nobel, que nos lo cuente. Olga. ¡Wow! No, hola Rosa. No sé mucho de astrónomas. Bueno, un poquito, pero no te voy a hacer una pregunta porque me la ha robado Mariam, se ha adelantado Mariam. Pero bueno, lo primero es un honor el estar escuchándote, de verdad, es como un sueño. De esos que es un sueño como los que inspiran, como esos de tus novelas, ¿vale? Soy una lectora tuya incondicional y a mí sí que me gusta releer tus libros y espero releerlos durante toda mi vida. Acabo de leer, de hecho, el libro de Nosotras y creo que tienes de verdad un don especial para las biografías, o sea, de verdad. Por eso te iba a preguntar justo lo que te ha preguntado Mariam, si no habías pensado en
escribir una biografía, no necesariamente una científica, pero yo que sé, por ejemplo, la Alma Mahler, no lo sé, alguien que te inspire, algún personaje, porque de verdad, a mí me encantan las biografías, pero cuando las leo escritas por ti, me fascinan aún más. Entonces, de verdad, más que una pregunta es como que te quiero animar a que escribas algo sobre una mujer, porque realmente lo haces con una pasión y transmites una pasión y no sé, una visión que yo jamás hubiera tenido de esa persona de la que ya había leído previamente algo. Entonces es como una cosa tan particular tuya que yo creo que de verdad nos tendrías que de verdad proporcionar una nueva biografía. Pero bueno, no sé, y si tuvieras que elegir realmente algún personaje, no necesariamente una científica, pero algún personaje así histórico, una mujer que te haya llamado la atención, que te haya realmente cautivado, es cierto que astrónomas hay un montón, a porrillos, es cierto, pero no necesariamente una astrónoma o no necesariamente una científica, sino alguien que realmente te haya cautivado, una mujer que realmente haya cautivado, ¿quién elegirías? No sé, Es que no sé qué decirte. Bueno, primero, muchísimas gracias, muchas gracias. Y la verdad es que me encantan las biografías. Como lectora, por ejemplo, tengo una biblioteca particular muy grande de biografías, especialmente de artistas casi, y de gente curiosa, hombres y mujeres, ¿no? Bastantes cientos de ejemplares, ¿no? Y me encanta como lectora y me gusta escribirlas. Lo que pasa es que es un trabajo brutal, ¿eh? O sea, todos los libros biográficos que tengo han sido un trabajo, pero de esos realmente bestial. Entonces te echo un poco para atrás, pues eso, ¿no? El trabajazo que supone. Y no sabría escogerte ahora mismo una, porque es que me gustan muchísimas. Hay montones de personajes que me fascinan, ¿no? Como te he dicho, y tampoco científicas, claro, ¿no? Hay sultanas, por ejemplo, en la historia del mundo árabe que no se conocen y que han sido impresionantes y que han tenido un poder increíble, ¿no? Esa me parece, por chocantes, me resultaría interesante hacer alguna de ellas, ¿no? Y bueno, personajes muy curiosos, ¿no? No me gusta hacer biografías además de santitas en general, me gusta hacer biografías, a lo mejor la biografía de alguna persona, de un personaje malvado está más fascinante, ¿no? por su vida, ¿no? Así que, no sé, soy muy curiosa y me interesan muchísimas personas. Pero por ahora no he tenido la pulsión esa por una para hacerlo, o sea que bueno, la verdad es que tus palabras que han sido preciosas y me han estimulado un poco. Te han convencido, espero que te hayan convencido. De verdad. Sí, muchísimas gracias. Y en cuanto a lo de familiar, no. A ver, yo hice una estancia postdoctoral en Fermilab, que es un laboratorio que está cerca de Chicago, y allí, bueno, pues tuve el honor de estar allí cuando todavía Bill Bardeen estaba allí también, que es el hijo de Bardeen, del que tiene 2 premios Nobel. Entonces, en física, por el descubrimiento del transistor y de la superconductividad. Entonces, solía hacer barbacoas allí en su casa, suele hacer, de hecho, y cada verano que vamos nos invita. Entonces, mi hijo, que es un fan de las medallas, le dijo que quería ver realmente las medallas Nobel de su padre, y él se las enseñó. Y entonces tengo fotos de mi hijo con las 2 medallas Nobel, tan contento. Y claro, ese momento vamos, esa foto yo no soy una fan de las fotos, pero esa foto hay que hacerla. Entonces, por eso, pero no es ningún familiar. Bueno, sí, es un poco, como decía el otro día, un poco miembro de la familia científica, ¿no? Como decía la presidenta del CSIC cuando la inauguración. Sí, es familia científica, pero bueno, no es mi familia. Pero bueno, de verdad, Rosa, un placer, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bardeen era el otro de los 3 que he dicho, que era Pauline Bardeen y el otro es Frederick Sanker. Y eran los que tenían 2 premios Nobel, pero todos en la propia disciplina, menos Pauline, que era el de la paz. Sí. Muchísimas gracias, Rosa, de verdad, gracias. Cariño, de verdad. Bueno, Rosa, creo que, en fin, todos te estamos inmensamente agradecidos.
Todos sentimos mucho no haberte podido tener aquí en carne y hueso. Esperamos que haya una ocasión para hacer eso, o que nos veamos en la Murta, a lo mejor. Ojalá. Ojalá y que sea pronto. Y ya ves que aquí tienes muchas y muchos admiradores, y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y por darnos esta entrevista tan apasionada como eres tú y tan increíblemente amena. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, y gracias por estar ahí batiendo el cobre, que hace mucha falta. Muchas gracias por todo vuestro afecto. Gracias. Chao. Bueno, pues yo me uno en el agradecimiento de Berta, y también gracias a ti, Berta, porque creo que después de esto te vamos a utilizar como entrevistadora de ahora en adelante, que hemos descubierto una nueva faceta tuya que a mí me ha dejado impresionado también. A mí dame personajes como Rosa. ¿Verdad? Que son fáciles, ¿no? Sí, Personajes fáciles de Es una mujer entrevistar. fácil, es una mujer fácil. Pues muchas gracias a las dos, un placer, Rosa, y nada, hasta la próxima. Y ahora, para clausurar las jornadas, pues tenemos al decano de Física, Jordi Vidal, que va a decir unas palabras, y con esto clausuraremos las jornadas, que, como he dicho ya en varias ocasiones, no clausuran el proyecto, que aún tiene un montón de cosas por darnos, como un concurso de arte y ciencia fantástico, que se llama Expresarte, y una obra de teatro que se estrena mañana y que tenéis disponible a partir de pasado mañana a las 7 en el Rialto. Así que ahora cedo la palabra al decano de Física, Jordi Vidal. Muy bien, ¿se oye? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, casi noches ya. A mí me toca la parte institucional de cerrar esto. Pues os quería decir, en nombre de la Universidad de Valencia, agradecer a la organización pues que haya escogido como sede de estas jornadas la Sala Darwin del campus de Burjasot, que todos querríamos haber visto llena de gente, pero que la situación es la que es, y creo que pues no tocaba llenarla de gente ahora. Pero creo que ha sido todo un éxito, porque el número de personas que se han conectado en el chat pues ha sido absolutamente extraordinario. Me parece que ha sido todo un éxito. A los que no sois de aquí, y deciros que la Sala Darwin está ubicada en el campus de Burjasot, donde están todas las facultades de ciencias de la Universidad de Valencia. Está la Facultad de Química, de Física, la Facultad de Biología, la Facultad de Farmacia, y un poquito más para allá está la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, donde están las ingenierías, y un pelín más para allá, unos metros más para allá, está la sede de los institutos, sede del IFIC, al cual tengo el honor de pertenecer también, y organizador de estos encuentros. Tengo que agradecer a la organización, tengo que agradecer al IFIC el esfuerzo que ha hecho para organizar estas jornadas, que me han parecido absolutamente espectaculares. Es decir, han sido 2 días en los cuales yo creo que, si esto se hubiese desarrollado, daba para 15. Porque yo he tenido ocasión de conectarme a algunas de las charlas. La verdad es que he podido conectarme a pocas, a 3, pero en las 3 me he quedado absolutamente maravillado. Es decir, tuve la ocasión de ayer de conectarme cuando estaban hablando Rosario Rodríguez y Amparo Lacruz, y te das cuenta que hace 40, 45 años, tampoco quieres ponerle más años de los que tocan, pues la situación era la que era. Es decir, 2 personas trabajando absolutamente ocultadas, haciendo un trabajo científico de mirar al microscopio placas para verlas en desintegraciones. Y piensas, bueno, esto era hace 40, 50 años, seguro que ahora la cosa está mucho mejor. Bien, luego viene Isabel Cordero y te dice que la situación normal es que ella, cuando va a un congreso, le dicen que si es la secretaria del congreso. Y dices, bueno, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, pues yo creo que estas jornadas nos han hecho ver un poco, si es que no lo teníamos claro. No creo que nadie ya no lo tenga claro. Pero nos han hecho ver un poco cuál es el estado de la situación. Y el estado de la situación, pues yo tengo que deciros que no es bueno. Me he podido conectar esta tarde otra vez porque estaba presente en la mesa redonda que ha habido. En la mesa redonda que ha habido os hago, digamos, un poco cosas que he visto de las charlas, y solo con lo que he visto me queda maravillado. Supongo que el resto de las charlas han sido espectaculares, pero no puedo hablar de ellas, sino de las que he visto. En estas charlas nos han mostrado cómo, digamos, el estereotipo, y la experiencia en la Facultad de Física pasa también. Cuando proponemos actividades a los institutos, cuando viene gente de secundaria, cuando viene gente de hasta eso, la participación de la mujer es el 50%. Cuando hacemos las mismas actividades con Feria Experimenta, por ejemplo,
cuando lo hacemos con el personal, con los alumnos de bachillerato, ahí ya es el 20 o el 30%. Ha bajado radicalmente. Es decir, hay algo que, lo que estaban diciendo en la mesa, en las familias, en la sociedad, que hace que las chicas no se apunten a carreras científicas. En la Facultad de Física tenemos el 20% de entrada. Con eso no vamos a ningún sitio, 25%. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Y creo que lo que está ocurriendo, realmente, porque yo creo que ahí tenemos que participar todos, profesores, maestros, familias, sociedad. Yo creo que estas jornadas realmente nos dan una visión muy clara de lo que está pasando y que tenemos que seguir trabajando, que esto no acaba, digamos, enseguida. Esto es un trabajo de mucho tiempo para que empecemos a ver los efectos de lo que es la mujer en ciencia, que está en unas cotas que cada vez están peor. Cuando yo estudiaba, la presencia de mujeres era el 40%. Ahora, en la Facultad de Física estamos en el 25%. En matemáticas están algo mejor, pero están en un 35%. Entonces, la situación yo creo que con estas jornadas estoy convencido que van a ayudar a que todo el mundo seamos conscientes de lo que nos llevamos entre manos, que todo el mundo arrimemos el hombro y que esto mejore, porque si no mejora la cosa pues va fatal. ¿De acuerdo? Quería agradecer a la organización, al IFIC, que ha organizado estas jornadas, al CSIC, que ha colaborado junto con la Universidad de Valencia, que ha sponsorizado estas jornadas, pero sobre todo a la organización. Ha sido una organización que yo, por lo que veo, ha sido absolutamente extraordinaria, de personas absolutamente dedicadas. Muchísimas gracias al IFIC por la organización, por haber escogido la sede de la Universidad de Valencia para desarrollarlo, esta sede de la Sala Darwin, y muchísimas felicidades. Y ya acabamos, porque imagino que la gente se querrá ir a cenar. Sí, bueno, los que están en casa ya están casi cenando, pero los que no estamos en casa, pues será hora de que nos vayamos yendo hacia allá. Muchísimas gracias. Pues gracias, Jordi. Una última palabra, quizá. Antes de cerrarlo de todo, yo quiero agradecer al proyecto Miner y al IFIC estas jornadas. Yo quiero agradecerle a todos los ponentes y participantes de estas jornadas por su excelente trabajo que han hecho y me gustaría que les aplaudiéramos todos ahora. Pues nada, clausuramos. Muchas gracias a todos por participar desde casa y por los que habéis venido aquí también. Y espero que estas jornadas no se queden aquí, aparte de nuestro proyectazo, pues yo creo que estas jornadas, pues igual es el comienzo de hacer esto todos los años, aunque no sea en el marco del mismo proyecto. Yo creo que deberíamos de intentar hacer algo así como repetir esto. Pero más espacio, por favor. Muy bien. Pues... Oye, pues yo creo que sería un placer excelente. O sea, esto pensémoslo a futuro, que igual Proyecto Miner se puede proyectar durante los próximos años y darle continuidad, independientemente de lo que hay este año, ¿no? Eso pienso yo. Una jornada sin pandemia. Exacto. Como mínimo, tenemos que intentar el año que viene tener estas jornadas sin mascarilla y con más gente aquí. Pero como mínimo los mismos conectados. Quiero deciros a todos que en algún momento hemos llegado a ser 105 personas, hasta donde yo he visto, a lo mejor hemos ido más, pero 105 tengo yo grabado en algún sitio. Así que yo creo que ha sido un exitazo. Ah, está grabado, lo que ahí ya me pierdo, si van a estar disponibles las sesiones. Anabel, cuenta. Bueno, pues nada, que sepáis todo el mundo que como se nos ha solicitado que lo grabáramos, hemos estado grabando absolutamente todas las sesiones y las ofreceremos a través del canal de YouTube del Instituto de Física Corpuscular. Necesitaremos un tiempo para editarlo, pero yo creo que en un par de semanas estarán disponibles y nada, la organización os lo comunicará por correo electrónico para que se sepa y se pueda utilizar también quien quiera como material didáctico o simplemente pues para disfrutarlo quien se haya podido perder alguna de las ponencias o de las sesiones. Y esperamos veros en el teatro y esperamos recibir vuestras contribuciones al concurso Expresarte. Sí, el concurso Expresarte estará abierto hasta el 30 de abril, o sea que hay tiempo todavía. Un concurso multi, inter y transdisciplinar en el que pueden participar profesorado de absolutamente cualquier tipo de disciplina. Vale. Pues gracias a todos. Gracias.